81 el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado y nos quedamos hasta las 9 aquí con Convenio, el programa de María Herminia Grande. Y noviembre, mes que estamos transcurriendo, o ya casi finalizando, hoy 23 de noviembre, es el mes de concientización sobre el cáncer de próstata, también conocido como Noviembre Azul y con Bigotes. Esta campaña tiene como objetivo principal educar a los hombres y sus familias sobre la importancia de detectar tempranamente esta enfermedad. Y para que nos ayude sobre la prevención, sobre las técnicas, sobre cómo se detecta, qué es lo que el hombre tiene que hacer fundamentalmente, está en línea el médico urólogo del Grupo Oroño, doctor Fabio Sánchez Mazzaferri. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Marcos Pereira lo saluda. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, para mí es un placer y como hombre doblemente atento a lo que usted nos tenga que decir sobre este noviembre. Me imagino que hubo muchas actividades, obviamente no solamente en el Grupo Oroño, sino en todos los efectores de salud en la ciudad y en el mundo, porque es un tema obviamente que nos afecta a todos, los hombres en este caso, pero bueno, que es como lo que pasa con el Octubre Rosa de las mujeres, ¿no? Con otra patología. Sí, es muy importante este mes para la concientización en el diagnóstico precoz y control del cáncer de próstata, ¿no? Como para que se pueda diagnosticar la enfermedad en etapas iniciales de la enfermedad, iniciales del proceso, como para tratar de que el paciente tenga una mejor calidad y una mejor sobrevida. Sí, obviamente, como en todas las enfermedades, ¿no? Es muy importante el momento en el que se la detecta y siempre cuando más temprano es, menos daño esta ha hecho y obviamente, no digo más fácil, pero bueno, el abordaje puede ser un poco más importante y más certero y con mejores resultados, ¿no? Exacto. Es muy importante en cáncer de próstata particularmente el diagnóstico temprano como para poder jugar chances e intención de curarse, y por eso es importante el tema de la concientización. Uno, en términos generales, puede decir que 1 de cada 8 hombres puede desarrollar cáncer de próstata en el transcurso de su vida, es decir, que tiene una incidencia relativamente alta, y la idea es justamente llegar cada vez más temprano. Todavía en países como el nuestro nos queda un camino por recorrer, ya que alrededor del 30 al 40% de los cánceres en Argentina se diagnostican en etapas ya avanzadas, mientras que si uno se va a países desarrollados, que tienen un sistema de salud mucho más sofisticado, esos porcentajes caen al 5 al 10%, ¿no es cierto? Es decir, que se diagnostica mucho más tempranamente. Doctor, vamos a conocer qué es la próstata, cuál es la función que cumple allí en el aparato urinario del hombre, o urinario o reproductivo, o es lo mismo. Sí, la próstata, en general, uno tiene que decir que la próstata es una glándula Sí. que la tenemos todos los hombres, que está ubicada en el tracto de salida urinario, Uh-huh. y a partir de los 50 años, en términos general, Sí, uno sí. tiene que arrancar con los controles. El control va a depender un poco también de la sintomatología o no sintomatología del paciente. Uno Claro. tiene que chequear lo que es estructura prostática con el tacto y el PSA, que es justamente lo que nos lleva a hacer el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, y también evaluar en forma secundaria la forma de orinar, el patrón miccional del hombre, porque a medida que el hombre aumenta en años, el tamaño prostático tiende a aumentar de tamaño y actuar como factor obstructivo a la salida de orina. Así es. El PSA es un análisis de sangre que nos puede decir una cosa, pero no quiere decir que esa cosa sea lo que realmente está pasando. ¿Puede ser también? Impecable. El PSA es un marcador tumoral de próstata, que se denomina antígeno prostático específico, es un marcador tumoral. Es específico de próstata porque solo lo producen células prostáticas, pero no es específico de cáncer, que es Uh-huh. un poco lo que te referías vos. Es Sí, sí. decir, puede haber algún otro componente inflamatorio, una infección urinaria, alguna instrumentación, que pueden llegar a aumentar el valor del antígeno sin que necesariamente haya tumor. Claro, por eso a veces cuando uno se va a hacer un análisis nos dicen
que no andemos en bicicleta en tantas horas antes del análisis, que no haya relaciones sexuales, porque eso puede alterar el resultado final del análisis, ¿no? Exacto. Es decir, hay factores que si bien intervienen poco en el resultado final, la idea es que este es un análisis que se hace no en forma tan seguida. La gran mayoría de las personas lo tienen que realizar una, cuanto mucho 2 veces al año. Ajá. Y si uno va a apuntar, tiene que apuntar a tener un análisis bien fidedigno, sin ninguna noxa en el medio, sin ningún Claro. factor en el medio que pueda modificar su valor. Como las 12 horas de ayuno en el colesterol, ¿no? Exacto, exacto. Es una de las recomendaciones que se dan. Y hablaba del el tacto que hace el médico urólogo. ¿Siempre van de la mano? ¿A veces se puede evitar alguno de ellos o los dos es probable que sean conveniente que se realice en la consulta médica? El tacto rectal forma parte de lo que es el examen físico. Es un examen que es extremadamente simple. Ujú. Al urólogo nos da muchos datos, tiene una duración muy corta y es muy económico. Sí. Entonces, todas estas virtudes del tacto hace que sea muy difícil de erradicar dentro de la consulta urológica. Pero uno hoy tiene que tener en cuenta que la gran mayoría de los tumores se diagnostican a través del antígeno prostático. Ujú. Una minoría se diagnostica con el tacto rectal, que son tumores que uno los toca, pero no aumentan el valor del antígeno. Y hoy por hoy la asociación del tacto y el antígeno es lo recomendado en la gran mayoría de los No casos. es una práctica que se está abandonando, es una práctica que sigue firme, la del Es tacto. una práctica que todavía se está usando Ujú. a sabiendas de que hoy por hoy la gran mayoría de los pacientes se diagnostican a través del antígeno prostático específico. Claro, y después estaría obviamente el complemento de la técnica o de la tecnología que sería la imagen. Exacto. Si alguno de estos dos parámetros da aumentado, bueno, existe una grilla donde uno coloca al paciente y ahí caben hacer distintos tipos de estudios. Uno es la resonancia multiparamétrica de próstata, que es un estudio que nos da mucha certeza de cómo está la estructura de la próstata. La resonancia multiparamétrica de próstata nos dice si hay zonas sospechosas y en el caso de que existan, uno tiene que proceder a la realización de las biopsias prostáticas. Exacto. Y eso es que sería un pinchazo. Exacto, se sacan pequeños cilindros de la próstata y eso nos da el diagnóstico de certeza, ¿no es cierto? Es decir, Claro. uno puede tener una sospecha diagnóstica con el tacto, una sospecha diagnóstica con la elevación del antígeno, pero la confirmación diagnóstica la pone el anatomopatólogo con la biopsia. Convengamos entonces que lo importante es que a partir de los 50 años el hombre sí o sí tiene que hacerse la PSA, el tacto, ir a investigarse para ver cómo está en cuanto a su próstata. Pero, y si es, digamos, si hubo algún antecedente familiar, estimo que esto se tendría que adelantar. Exacto. Si existen antecedentes familiares de cáncer de próstata en varios miembros de la familia, tumores que tienen algún tipo de alteración genética, los afroamericanos, que acá nosotros no tenemos una población importante de afroamericanos que también tiene una incidencia aumentada, Ujú. la idea es arrancar entre los 40 y los 45 años el control. Bueno, esto es la parte preventiva. Cuando, digamos, está todo bien, está todo normal, yo no siento ningún síntoma y bueno, pero por una cuestión preventiva vamos a hacernos el control. ¿Cuándo no es preventiva, sino cuando hay avisos? ¿Qué aviso nos da la próstata, si es que nos da alguno, para decirnos, ojo, Marcos, hay que hacerte la PSA, el control, porque algo puede estar ocurriendo? Es importante la concientización justamente por este punto, porque cuando uno tiene una enfermedad inicial, muchos de estos tumores de inicio son asintomáticos. Es decir, que el paciente concurre solo para el control sin ningún tipo de síntomas. Pero cuando empiezan los síntomas, son síntomas a nivel local que no son patognomónicos, no son específicos del cáncer de próstata, sino que se pueden confundir con los síntomas que también causa la hiperplasia prostática benigna, Exacto. que es un proceso que lo sufrimos la gran mayoría de los hombres, que consiste en el aumento del tamaño benigno de la próstata, Ujú. y eso sí nos da síntomas urinarios, nos da un aumento de la frecuencia,
nos da urgencia para ir a orinar, algunos casos de incontinencia con urgencia, levantarse varias veces a la noche, el Sí, sí. chorro débil, esfuerzo para orinar, un goteo postmiccional después de terminar de orinar, que son síntomas, pero son síntomas comunes tanto al cáncer de próstata como a la hiperplasia prostática. Pero es importante saberlo. ¿Mm? Exacto, es importante porque también eso puede jugar como un disparador para hacer el control general de la próstata. Y el único abordaje, digamos, cuando digamos está detectado el cáncer de próstata es una intervención quirúrgica, es el retiro de la misma y obviamente y de las zonas que pudo haber dañado. Bueno, una vez que, como gran parte de los tumores, una vez que uno llega al diagnóstico de certeza con la biopsia, tiene que pasar otro proceso que se llama estadificación, es decir, ver si hay diseminación o no, ver Ujú. hasta dónde llega el problema. Este proceso en próstata se hace particularmente con resonancia y centellograma o tomografía y centellograma, que son estudios por imágenes que nos dicen cómo está el resto del cuerpo. Y acá podemos dividir a los pacientes en dos grandes grupos. Enfermedades localizadas, es decir, que están solo a nivel prostático, y en estos casos uno tiene que ser agresivo a nivel local con rayos o con cirugía para Ujú. jugar una chance de curación. Y por otro lado están las enfermedades ya diseminadas de entrada, se llaman diseminadas de novo, que son enfermedades que ya tienen un pronóstico distinto, donde uno ya no llega en etapas tempranas, y acá ya hay que pensar en un tratamiento sistémico, en un tratamiento general, y la base de este tratamiento es lo que se llama el bloqueo hormonal, es decir, bajar los niveles de testosterona del cuerpo, porque tanto la próstata como el cáncer de próstata son andrógenos dependientes, es decir, su desarrollo y evolución dependen de la testosterona. Claro, la testosterona influye mucho en la producción de este cáncer, ¿no? Y, El- la y- testosterona influye no es tumorogénica, es ajá, decir, que la testosterona per se produce el tumor, claro. pero sí es importante en el desarrollo y la evolución tumoral. Claro, claro. Y lo que le iba a preguntar es el después, ¿no? Cuando, bueno, se detecta, se hacen los tratamientos que haya que hacer, quirúrgicos, y bueno, y el paciente está con el alta. No sé si es un mito el tema de que, bueno, no está la próstata, se disminuye la fuerza, la potencia sexual. ¿Eso es un mito? Es verdad? ¿O es algo que realmente ocurre o que puede ocurrir en determinados pacientes? En los tratamientos de enfermedad localizada, que son la radioterapia y la prostatectomía radical, que es una cirugía grande, una cirugía radical, es una cirugía oncológica de próstata, puede dejar como efectos indeseables en porcentajes menores la incontinencia de orina en un porcentaje muy, muy bajo y ocasionalmente también la disfunción eréctil, ¿no? Por Sí. alteración de los nervios erectores que pasan por dentro de fascias de la próstata. Y ¿hay algún otro, digamos, volviendo a la otra patología que es la hiperplasia benigna, ¿sí? Sí, la hiperplasia prostática benigna, sí. Prostática benigna, ¿eso también es quirúrgico? ¿Puede tratarse con algún medicamento? La hiperplasia prostática benigna se puede tratar y de inicio se trata con medicación. Ujú. Existen dos grandes grupos de fármacos que se dan en el tratamiento de la hiperplasia benigna, que son los alfa bloqueantes que relajan y abren la próstata, y el otro grupo son inhibidores de la 5 alfa reductasa, que son medicamentos que tratan de disminuir el tamaño prostático. Si a pesar de estar en tratamiento el paciente sigue orinando mal, sigue no vaciando su vejiga, sigue Claro. con infecciones urinarias en forma recurrente o muy sintomático y no responden al tratamiento, la opción es el tratamiento quirúrgico. Pero esto ya son cirugías distintas a la prostatectomía radical Claro, que uno plantea para un cáncer de próstata, ¿no? sí. Son cirugías con intención de desobstruir al paciente. Y ahí sí tenemos una amplia gama también de cirugías muy, muy poco invasivas, que se manejan todo por vía transuretral, es decir, todo operado a través de la uretra. Claro, claro. Hay otra, digamos, al margen del cáncer de próstata y de la hiperplasia benigna, digamos, el aparato urinario y genital del hombre obviamente no es solo la única enfermedad que puede
digamos, llevar adelante, ¿no? ¿Qué otras enfermedades o qué otro tipo de cáncer puede aparecer si es que aparece? Bueno, nosotros manejamos tumores testiculares. Ujú. Los tumores de testículos se dan en otro grupo etario, se dan en gente joven entre la segunda y cuarta década de la vida, que la gran mayoría tienen una buena evolución después del advenimiento de poliquimioterapia. Esto ya se maneja mucho también, aparte de tratamiento quirúrgico con quimioterapia, tienen muy buenas respuestas al tratamiento. Tenemos tumores renales, Ujú. que hoy por hoy la gran mayoría son diagnosticados en forma incidental, también sin que el paciente tenga ningún síntoma. Los tumores renales históricamente daban síntomas como una masa palpable en el abdomen, orinar con sangre o dolor lumbar, pero hoy con la masificación de los métodos de diagnóstico por imágenes, como la ecografía, que se pide múltiples ecografías por dolores abdominales, por un control gastroenterológico, nosotros en los controles prostáticos saltan masas renales y después, bueno, uno tiene el tratamiento. Aquí Están también los, el están análisis, también los tumores de vejiga, que son sí, sí, importantes porque sí. están muy relacionados con el hábito del cigarrillo. Cáncer de pene también, ¿verdad? ¿Aparece? Cáncer de pene sí, Mm. el cáncer de pene también tiene una particularidad, tiene alguna asociación con el HPV, no tan Ujú. marcada como el cáncer de cuello en la mujer, y ahí ya intervienen factores socioeconómicos y culturales, de higiene, de Sí, sí, sí. fimosis, que son los que hacen que se desarrolle el cáncer de pene. Eh, Usted seguramente charlará con sus colegas de ginecología, pero ¿es la mujer más, digamos, propensa a ir a la consulta que el hombre o nosotros estamos un poquito más avispados ahora porque me parece que antes era al revés, siempre la mujer fue la que más estaba decidida, o hubo más campañas tal vez, o nosotros por algún tipo de prurito no asistíamos a la consulta y hacíamos algún test previo. ¿Pasa eso? ¿Está equilibrado o sigue la mujer yendo en la delantera en este caso? Yo creo que la mujer todavía nos saca algunos cuerpos de ventaja. La mujer está muy concientizada de joven, de chica, ¿no? Y en el hombre por ahí el mito del tacto Sí, rectal, sí. del examen físico, pero yo creo que eso en este último tiempo se está rompiendo. Los pacientes que acceden por primera vez a un examen prostático, luego de realizado el examen se sienten muy tranquilos y se dan cuenta que en realidad el examen, tanto el análisis como el tacto rectal, son cosas muy simples de llevar, no es nada cruento, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hoy por hoy ya los hombres están bastante más duchos, se habla más del tema también, y la concientización poco a poco, si bien no llegamos a los estándares internacionales, como Sí, expliqué sí, antes, sí, 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 lo de, escuché. de- Sí. de diagnóstico precoz en casi todos los casos, que es lo que se ve en países más desarrollados, yo creo que eso vamos en camino, yo creo Sí, que estamos bien encaminados. los hombres no tuvimos ninguna tita Merelo que nos hacía hacer el papá Nicolau, ¿no? Exacto, esos Es son factores también de propaganda muy muy importantes. importantes, muy importantes. Eh, Volviendo ya lo despido porque sé que usted tiene que seguir con sus trabajos. Al tema del cáncer o de las patologías del riñón, el análisis de creatinina en sangre es al riñón lo que la PSA es digamos, al cáncer de próstata o se le parece. Es un No, análisis. porque el cáncer de próstata tiene como marcador Ujú. tumoral el PSA, Sí, mientras que la creatinina es ujú, un dato de función sí, renal, no indica si hay tumor o no. ok, ok, ok. La gran mayoría hoy de los tumores renales, el paciente concurre con una ecografía que se la pidió el gastroenterólogo, le dolía el abdomen, fue a una Sí, guardia, le hicieron una ecografía y aparece ahí una masa, un sí, tumor sí, sí, renal, sí. que obviamente uno después lo tiene que seguir estudiando y ulteriormente tratarlo. Pero la gran mayoría de los tumores renales, y más en los medios que hacen, en un medio donde se hacen controles, se diagnostican de esa manera, por aparición de la masa, Ujú. y no por un marcador tumoral.
¿Hay algo que usted quiera decir que yo no haya tocado y que sea importante de difundir en relación a, bueno, al tema inicial, que es el cáncer de próstata? ¿Algo que usted quiera que crea que es importante para que conozca nuestra audiencia? No, hacer más hincapié en el tema y concientizar a los hombres que ya rompen la barrera de los 50 años, si no tienen antecedentes y así no sientan nada, porque esta patología en etapas iniciales no da síntomas, de que hagan el control urológico, ¿no? Basado en métodos que son extremadamente simples y que se dan cuenta en que una vez que acceden a una consulta y ven que es algo después se puede manejar en forma cotidiana, periódica, sin grandes traumas. Doctor Fabio Sánchez Mazzaferri, ha sido usted muy amable en compartir toda esta información muy valiosa para los oyentes de Convenio aquí en FM Universidad. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y bueno, buen fin de semana. Igualmente para usted, el doctor Fabio Sánchez Mazzaferri, médico urólogo del Grupo Oroño. Estamos transitando el mes de noviembre de concientización sobre el cáncer de próstata, conocido como Noviembre Azul y con bigotes, con el objetivo principal de educar a los hombres, a sus familias, sobre la importancia de detectar tempranamente esta enfermedad. Y todas, ¿no? Cuanto más temprano la abordemos, el resultado final será mucho más positivo.